Buenas noches, mi nombre es Guillermo Gorrín, estudiante del tercer año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En esta oportunidad, cumpliendo con la asignación académica en módulo 4 del subproyecto Derecho Probatorio, les hablaré acerca del tema de los documentos, la experticia y las inspecciones judiciales. En relación a los documentos, uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado es un medio de prueba natural y real. Persigue la certeza sobre determinadas afirmaciones del hecho introducidas por las partes y son de forma escrita en los alegatos. Todo documento debe considerar elementos sustanciales como la causa, los autores y el contenido. Los documentos se clasifican por su fuerza probatoria en documentos públicos y documentos privados, por su solemnidad, ac solemnitatem y ac probationem, por razón de la persona que emana, auténtica fehaciente. Los documentos públicos o auténticos es aquel documento que está autorizado por un funcionario público competente con la facultad para dar fe y teniendo como finalidad comprobar la veracidad de actos. El Código Civil venezolano en su artículo 1357 señala que el instrumento público auténtico es aquel que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez o por un funcionario o empleado público que tenga la facultad de dar fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Los requisitos: que el documento sea elaborado con consentimiento de las partes, que sea aportado al proceso de forma legítima, la licitud del objeto de la causa del acto documentado y que se hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para su expedición, su elaboración y expedición. En relación a otras pruebas escritas están la confesión, las posiciones juradas, el juramento decisorio, instrumentos o documentos públicos, documentos privados, exhibición de documentos, tacha de instrumentos, reconocimiento de instrumentos privados, prueba de experticia, testigos e inspecciones judiciales. Tenemos en esos documentos también las cartas, los telegramas, los registros y papeles domésticos, los memorandos, que son documentos escritos que contienen un mensaje que se usa para comunicar o solicitar algo interno a una empresa u organización. Se trata de un anuncio breve que sirve para recordar una actividad o un tema específico a los empleados. La publicación en periódicos. El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, las publicaciones en periódicos o gacetas de actos de ley ordenan publicar dichos órganos se tendrán como fidedignas salvo prueba de lo contrario. La tacha de documentos se realiza o es una herramienta o instrumento procesal por el cual se cuestionan los testigos y también se cuestionan documentos y pruebas atípicas, aquellos documentos que no cumplen con los parámetros de ley o son falsos o se determina que son nulos. Se supone que todo documento debe ser auténtico, entonces de no serlo auténtico o por no guardar su contenido, la firma o el sello de ciertos documentos e instituciones, se puede realizar la tacha de ese documento. Las clases de tacha según el trámite procesal, existe tacha de instrumento público, tacha de instrumento privado. Según el tipo de instrumento que tenga por objeto, existe la tacha por vía principal y la tacha por vía incidental. El valor probatorio depende de la naturaleza del delito, es decir, si el documento es privado o es público. La prueba para desvirtuar la eficacia probatoria de un documento público no será la misma que se utiliza para el documento privado o una copia simple. Asimismo, dependerá de la clase de proceso en la cual se ejerce la cuestión probatoria en la que se emplee esa tacha. La prueba de informe, el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, establece que cuando se trate de hechos que consten documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones, instituciones, ya sea sociedades civiles o mercantiles, el tribunal, a solicitud de la parte, requerirá de ella informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de hecho instrumento o copia de los mismos. La prueba fotográfica es una prueba que permite predecir la interacción entre la fotografía y el material empleado para su resguardo. En relación a la experticia es un medio de prueba
en todo proceso, ya sea en la instancia civil o en la instancia penal, que es utilizado por las partes. En el caso de la instancia civil es ordenado por el juez, en el cual se encomienda a determinadas personas que tienen conocimientos particulares en un arte, en un oficio o en una industria, para el esclarecimiento y comprobación de los hechos y situaciones que allí controvertidas, que allí se litigan. Esas situaciones escapan de la percepción del juez, y por eso es que se requiere del conocimiento específico de una persona, que en este caso sería el experto. Su objetivo es de forma activa, ya que el especialista, el experto, estudia y comenta este análisis de este hecho. Se practica de forma individual, razón por la cual es indispensable que esta persona tenga conocimientos especiales en esa área. El nombramiento de los expertos a instancia de parte fijado por el juez. En el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, el nombramiento de los expertos, bien sea hecho por las partes o bien sea hecho por el juez, no podrá recaer en personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos en la materia que se refiere a la experticia. Quiere decir que tiene que tener cierto conocimiento en el área donde se va a desempeñar esa comprobación de ese hecho. En cuanto al área penal, el Ministerio Público realizará o ordenará la práctica de experticia cuando para el examen de una persona u objeto, o para descubrir o valorar elementos de comisión, se requieran conocimientos específicos en alguna ciencia, arte u oficio. Entonces en ambas instancias se habla de la figura del experto, que es una persona que tiene un conocimiento especial en un área, arte u oficio, para determinar o comprobar ciertos hechos o circunstancias que puedan ayudar al juez a tomar una decisión en cuanto al asunto allí, en la controversia que se está realizando en ese proceso. El dictamen pericial no es más que el documento escrito que resulta de esa experticia, que resulta de ese análisis que hace el experto. Igual tiene la finalidad de instruir al juez en la búsqueda de la verdad en cuanto a esa situación. Las inspecciones judiciales también es un medio probatorio en la cual el juez constata personalmente, a través de todos sus sentidos, los hechos materiales que fundamentan esa controversia. Se la puede pedir antes o durante el proceso, se puede pedir por medida preparatoria de demanda, y también se puede pedir como medida precautoria. ¿Quiénes hacen la inspección judicial? El procedimiento va el juez, el secretario, el experto en la materia, en ese caso que vayan a hacer el análisis, y las partes. En la inspección ocular del Código Civil, en el artículo 1428 del Código Civil venezolano, el reconocimiento de inspección ocular puede promoverse como medio en juicio para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin entenderse de apreciaciones que necesitan conocimientos periciales. En el derecho de las partes a la práctica de la inspección judicial, las partes por sí o mediante sus representantes tienen derecho a asistir al acto de inspección judicial, o sea que tienen que estar presentes juez, secretario, la persona experta en la materia, y las partes o sus representantes. Tienen derecho a realizar las observaciones para que éstas se incorporen en el acta, en ese proceso que allí se realice. Buenas noches, muchas gracias.